muy fresquito el día todo de todo. Voy a empezar la exposición con una pequeña introducción, casi por asociación libre. Salud mental, trastornos mentales, enfermedad mental, diagnóstico, clasificación, tratamiento, hombres y mujeres, psicólogos, psiquiatras, hombres y mujeres, enfermeros, hombres y mujeres, trabajadores sociales, hombres y mujeres, auxiliares, hombres y mujeres, otras especialidades, hombres y mujeres, pacientes, hombres y mujeres, vivir, sufrir, disfrutar, morirnos, trabajar, amar, relacionarnos. Bien. Como veis, el tema de el tema de la exposición es ¿qué es conducta? Un poquito más prosaico que toda la introducción que he hecho. Todo lo que estamos aquí hoy, todas, más o menos tenemos una idea muy clara o muy vaga de muchas cosas. Pues algunas cosas que he mencionado, pues qué es la conducta, qué es la mente, qué son los trastornos mentales, cómo abordarlos. Bueno, cuando dije la relación, me faltó decir unidad de salud mental, por los apellidos, de rehabilitación, comunitaria, infantil, todo esto. Aunque yo pondría en duda lo de unidad, por lo menos a nivel de la teoría que tenemos cada uno, ¿no? Teorizar qué es la mente o qué es la conducta, ahora podemos ver, aunque el tema es la conducta y no tanto la mente, podemos ver qué relación hay entre una cosa y otra. Queramos o no, todos los que estamos aquí tenemos una idea de qué es conducta, qué es mente, qué es enfermedad mental, qué es salud mental. Bueno, también dije que la relación me ha faltado introducir artefactos informáticos. Digo artefactos informáticos. Miralla, artefactos informáticos. Todo eso es el contexto de trabajo donde nos movemos. Nos movemos con muchos referentes, pero el principal referente es salud mental. Luego, parece que se supone que hay algo que es una mente y se supone que esa mente o es saludable o enferma. Bueno, en la exposición esta vengo a cuestionar eso. Es una perspectiva, no es palabra de Dios, es simplemente una perspectiva. La perspectiva del conductismo radical, que es la que voy a exponer yo aquí esta mañana. Pero voy a tratar de exponerlo en base a un artículo de Frese y Baqués, que es un psicólogo ya octogenario, que escribe un artículo que se llama ¿Qué es conducta? 2003, Revista Internacional de Psicología Clínica y Psicología de la Salud, el volumen 3, número 3, la página ya tanto no me he aprendido de memoria. Y voy a exponer el artículo de este hombre y
y desearía comentar con vosotros algunos de los puntos que vamos a ir viendo. Así, me gustaría, si queréis, que no sea solamente un monólogo por mi parte, sino que podáis participar si queréis. Si no participáis, pues seguiré yo con mi rollo y ya está. Pero me gustaría que fuera un poquito participativo. Bueno, pues la idea que tenemos de qué es conducta, qué es salud mental, qué es trastorno mental, todo eso implica e influye poderosamente en qué hacemos con lo que nos cuentan los hombres y mujeres que vemos, niños y niñas. ¿Y qué podemos esperar nosotros, tanto de ellos como de nosotros mismos? Todo eso implica muchas más cosas, pero como mínimo estas cosas. Es decir, estamos tocando nada más y nada menos que nuestro contexto de trabajo y a lo que nos dedicamos, ni más ni menos. Sí, salud mental, aunque he preferido que es conducta, pero en realidad salud mental. Para esta posición, Fraser Backe, el autor original, utiliza 6 metáforas, que yo lo voy a utilizar aquí también, y las vamos a ir comentando, ya vamos a ir viendo una a una. Una metáfora que lo utiliza de la astronomía, otra que utiliza del iceberg, otra que utiliza de la fuerza de la gravedad, otra que utiliza de un troglodita, otra del vacilo de Koch y otra de las máscaras de la teatro o de la dramatización de los griegos. Bueno, pero yo quiero empezar preguntando a todos y a todas, para vosotros, quien quiera participar, ¿qué es para vosotros o para vosotras conducta? ¿Qué entendéis por conducta? También silencio es conducta. Bueno, no tenéis ninguna noción de qué es conducta, ninguna. ¿Y qué para vosotros o para vosotras conductismo radical? ¿De qué va eso? ¿O qué os han dicho los cátedros de turno o lo que habéis leído de qué va eso? Digo los cátedros de turno porque hay psicólogas, psiquiatras de renombre y que tienen una idea de qué es conducta, que podemos compartir o no, claro, con mucho renombre que tengan. Bueno, pues no entender qué es conducta o entender de una manera particular qué es conducta conlleva implicaciones importantes. Por ejemplo, si nos llega una persona delirando o alucinando, no digo ya que describe una depresión, dependiendo de lo que entendemos por qué es conducta, el despliegue que hagamos con esa persona, salvo que sea una situación aguda o urgente, que ahí vamos a ser casi todo lo mismo, dependiendo de por qué entendamos qué es conducta y cuáles son las causas de la conducta, vamos a actuar de una manera o de otra. Es decir, el asunto se las trae, no hay ninguna bagatela. Sobre qué es conducta y sobre qué es el conductismo radical, porque digamos que el elemento del conductismo radical es la conducta. Hay una serie de malentendidos que Fraser Backe, a través de estas metáforas, trata de ir desmontando una a una. Otra pregunta que probablemente no me contestáis ninguno tampoco. Otra pregunta creo que es más sencilla que la anterior. Si miramos al cielo, aparte de pájaros y aviones, o ovnis y cosas de estas, que veamos.
Si miramos al cielo, tanto por la noche o por la mañana, ¿cuántos tipos de astros vemos? Si le preguntamos a una, digo a simple vista, sin telescopio ni nada de esto, si le preguntamos a una persona cualquiera, que no me refiero a un astrónomo, me refiero a una persona común, ¿cuántos tipos de astros vemos en el cielo? ¿Cuáles creéis que nos dirían? ¿Qué clasificación de astro haría esa persona? Objetos celestes, si queréis llamarlo así, pero tanto por el día como por la noche. ¿Cuáles creéis que nos dirían? Sería estrellas, Sí. luna, planetas Sí. y, si acaso, Estrellas asteroides, fugaces. estrellas fugaces, como mucho. Vale. Sí, que siendo tirando para lo mínimo nos diría la luna, el sol y las estrellas, ¿no? Como más o menos. Bien. Sin embargo, la percepción esa, la percepción de cualquier persona, pues que ve el sol, bueno, sí ve, ¿no? La luna y las estrellas. Sin embargo, ahí hay un error de categorización, porque en realidad el sol es una estrella, la luna es un satélite de un satélite, porque la Tierra puede ser a su vez satélite del sol, y algunas de las estrellas que se ven son planetas, no son soles. Es decir, el sentido común nos dice que hay tres categorías: sol, luna y estrella. Sin embargo, se produce un error de categorización, porque en realidad no son sol, luna y estrella, porque, como he dicho, el sol es una estrella, la luna es un satélite, la Tierra es un planeta. Bueno, la Tierra la vemos si miramos al suelo, bueno, miramos los edificios. Quiere decir que la categorización es errónea. La percepción sigue siendo la misma, aunque le diga a una persona que la luna es un satélite o el sol es una estrella, la persona sigue viendo el sol, sigue viendo la luna, es decir, no varía lo que ve, aunque la categorización varía. La categorizar o clasificar, el sentido común no lo capta, sin embargo la percepción sigue siendo la misma. Pues con la conducta debe pasar en este aspecto algo parecido. Bueno, pregunta. Pero yo pregunto, en muchos textos de psicología no conductistas, por ejemplo cognitivos, psicodinámicos, lenguaje popular, que se nutre, el lenguaje popular nutre mucho a la psicología no conductista, lo digo así, lo afirmo. Se entiende, por ejemplo, en el cálculo mental, ¿qué sería la conducta en el cálculo mental? Por ejemplo, yo qué sé, raíz cuadrada de 272, que no me lo sé. Pues a lo mejor el problema, así como se suele entender continuo, estímulo, el problema, respuesta, el resultado que demos. Pero ¿qué pasa con el proceso que hay en medio de razonamiento, de cálculo mental, de cálculo interno? Si el conductismo se interesara solamente por el problema y por la respuesta y no por el cálculo mental, sería una psicología bastante insulsa y bastante superficial, porque en ese cálculo lo que interesa precisamente es el cálculo, no tanto la respuesta ni el, bueno, sí, forma parte del problema, pero lo que interesa es el cálculo mental, ¿no? Pero en muchos textos y en lenguaje popular entendemos que la conducta es lo visible, los movimientos, el habla, lo que es visible, y así lo entienden muchos entendidos del ramo, de la mente, de la conducta, lo externo. Mientras que lo externo, pensar, sentir, recordar, imaginar, todo esto se entiende como actividad interna y actividad mental, como si hubiera dos mundos. Evidentemente todos pensamos,
sentimos, recordamos, los conductistas también piensan, sienten, se decepcionan, etcétera, etcétera. Y esa actividad interna es habitualmente lo que recibe el nombre de actividad mental. Y habitualmente la ponemos en un plano distinto. Conducta, resultado, y el problema, estímulo, respuesta. Se suele presentar el conductismo como caja negra, no le interesa lo que hay dentro, no se puede observar y por lo tanto solamente le interesa, digo, como se suele a veces presentar, solamente le interesa lo visible, la respuesta y la situación y el estímulo. Y en cierto modo esa afirmación es cierta para el conductismo metodológico. El conductismo metodológico dice que para estudiar algo de manera científica tiene que ser observable, medible, cuantificable, etcétera, etcétera, y que por lo tanto hay que estudiar las operaciones que conllevan estudiar un fenómeno, así, qué se hace con el fenómeno y tal. Y el conductismo filosófico a veces también cae en eso, sí, lo observable. El positivismo, todo esto tiene que ver con lo observable. Sin embargo, lo que yo estoy presentando es conductismo radical, no es conductismo metodológico. Por cierto, la psicología cognitiva, aunque parezca que no, y otras psicologías derivan del conductismo metodológico. Dado que no podemos observar lo interno, pues vamos a generar una serie de constructos, hipótesis. Ya en el conductismo, por ejemplo, Hull, Tolman tiene una versión matemática de lo que pasa entre estímulo y respuesta, y Tolman tiene una versión cognitiva, los mapas cognitivos, tal y cual, y hay más conductistas metodológicos, no radicales, que tienen esta concepción. Eysen, en cierto modo, también conductista metodológico, introduce entre lo observable y en vez de hablar de mental, pues habla de base biológica de la conducta. Y ahora tenemos en la actualidad pues toda la moda neuro X, que pretende que la conducta brota del cerebro, como los brotes psicóticos, pero en este caso la conducta brota del cerebro, y todo derivaría del cerebro y del sistema nervioso y cómo se configura y tal y cual. Bueno, pues todo eso, en cierto modo, es conductismo metodológico. Incluso el psicoanálisis, forzando mucho la cosa, podría entrar, el psicoanálisis tradicional podría entrar incluso también en el conductismo metodológico. Pues ya sabéis, a veces representa la figura del iceberg, lo visible, lo inconsciente, en fin, todo eso. Bien. Sin embargo, hablando de cálculo mental, los conductistas les interesa cómo se adquiere eso que llamamos procesos mentales, que en realidad también entendemos, digo porque me considero también conductista radical, conducta. ¿Cómo se adquiere el cálculo? ¿Cómo adquiere un niño el cálculo mental? ¿Cómo se aprende? Habitualmente, en general, cuando somos pequeños empezamos a contar con los dedos. Utilizamos los dedos. Y de hecho, yo no soy experto en matemáticas, pero entiendo que el cálculo mental creo que se hace sobre base 10. Base 10. Y eso tiene que ver con los 10 dedos. Se hace en base 10, se va contando con los dedos, se va verbalizando en voz alta, se le va indicando al instructor o como esté aprendiendo, depende del método, y después ese proceso se va automatizando. Y cuando el proceso se automatiza, es cuando le llamamos proceso mental, o el cálculo mental se automatiza. Pero el proceso no brota automatizado, el proceso se adquiere a través de operaciones observables. Después, si queréis llamarlo, se interioriza. Ahí está toda, no me refiero al cálculo mental, está toda la teoría de Vygotsky, de cómo se adquiere el lenguaje a través del contexto social y cómo se va interiorizando el lenguaje y por lo tanto la cognición y todo lo demás. Bueno, una perspectiva. Es decir, aparentemente miramos al cielo y vemos tres tipos de astros, ¿no? Sol, luna y estrella. Miramos la conducta y vemos que hay una cosa visible y otra cosa que es no visible directamente. Entonces la parte no visible pensamos que hay dos categorías, una que es lo mental y otra que es lo visible, lo externo. Sin embargo, casi todas las operaciones mentales, casi todas, no, todas se adquieren
a través de cosas visibles que después se automatizan internamente, si queréis, y ya no se ve la parte visible. Esto lo vamos a desglosar ahora con más ejemplos, no solamente con el del cálculo mental. Los conductistas, ¿qué dicen? La conducta es la actividad, tanto interna como externa, es decir, lo que hacemos. Y no solamente nos movemos, sino que también pensamos, sentimos, recordamos. Si tanto la actividad externa como la interna es conducta. Todos los verbos indican conducta. Sin embargo, hay una psicología que es psicología del nombre, no del verbo. Psicología del pensamiento, de la memoria, de la imaginación. Eso también sucede por algo, no sucede por amor al arte. Los conductistas reivindican la psicología del verbo, no del nombre. Porque la psicología del nombre tiene una serie de problemas, y lo vamos a ver también ahora después. Uno de ellos es la reificación, que utilizamos en salud mental a punta pala. Y no decimos absolutamente nada. Por ejemplo, a esta persona le pasa esto porque es un esquizofrénico. O has puesto un huevo, muchacho. ¿Y qué estás diciendo? Que presenta una serie de conductas y que tú la clasificas como que es un esquizofrénico, como que es una entidad, una manera de ser, como queramos llamarlo. Bueno, pues eso tiene una serie de críticas y una serie de dificultades y una serie de implicaciones. Los errores categoriales, dice Fraser, el autor original del artículo, que es típico de las ciencias jóvenes, no solamente del lenguaje común. Es decir, las ciencias jóvenes, entre las que está la psicología, no me acuerdo históricamente si por lo menos la psicología experimental en 1880 y tanto, 70 y tanto, no me acuerdo, bueno, por ahí, siglo XIX. Es una ciencia joven y suele estar llena de errores categoriales. En la visión tradicional, como he dicho, se entiende por conducta los movimientos visibles que son el resultado de procesos internos mentales o neurofisiológicos, ya depende de la versión. Si la versión mentalista, sí. Mentalista puede ser psicodinámica, cognitiva, humanista, etc. O si la versión es más materialista, monista, si es más biologicista, materialismo. Si es más cartesiana, si queréis, o si es más materialista. Tenemos dos versiones de entender la conducta como la expresión visible de algo interno. Ya puede ser el cerebro o la mente. Y después ya hay distintas teorías de lo que se entiende por mente, ¿no? Ahora, normalmente la gente que estudia la mente, entre comillas, cuando habla de cómo se crea la mente no tiene más remedio que hablar de las condiciones externas, cómo se llega a esto, pues por ejemplo, incluso los psicoanalistas tienen que hablar de la infancia, tienen que hablar del desarrollo, porque es que no queda más remedio, porque si no sería inglés inventado de José Mota. Es decir, las cosas no brotan del aire, se interiorizan y hay una serie de experiencias y se va adquiriendo una serie de cosas. Luego, entender conductismo como caja negra o estímulo-respuesta es una falacia. Y la división conducta externa, proceso interno, como si fueran dos mundos distintos, como, pues también desde el punto de vista conductista radical es una falacia. Porque se entiende que la actividad interna es conducta también. Es decir, eso que se llama procesamiento cognitivo es conducta. Porque que sepamos, sí, el cerebro no procesa información. En todo caso hay sangre, hay nervios, pero información puede haber en un libro, puede haber en un programa informático, pero en un cerebro no hay información. Eso es una metáfora. Ahora vemos también otro de los errores de confundir la máscara con el rostro, de confundir la conceptualización con el fenómeno. Se confunde así, pero son dos campos totalmente distintos. No lo mismo cómo explicamos las cosas que cómo son las cosas, los fenómenos. No lo mismo, veremos a ver en la metáfora de la máscara y el rostro, no lo mismo
la máscara, el rostro. Y la psicología cognitiva confunde mucho la máscara con el rostro. Pero es que lo confundimos nosotros también, porque el lenguaje configura, nos formatea diariamente. De hecho, estamos formateados por salud mental y por un artefacto informático que tenemos en los despachos. Y nos estamos formateando constantemente. No podemos cerrar el sistema si no clasificamos. Incluso poner sin patología quiere decir que en esa mente no está sana, porque no tenemos ganas de escribir, porque las funciones de poner eso pueden ser muchas, no solamente esa. Pero nos estamos formateando, formamos parte de un sistema, salud mental, enfermedad mental, clasificar, diagnosticar. Bien, más allá de Torre Perogía hay pueblo y más allá de salud mental hay otras visiones. Bueno, otra pregunta que probablemente no me contestéis, que para vosotros la mente y la actividad mental y qué relación tiene con la conducta. Bueno, viene a tener que ver con lo que he planteado antes. Metáfora del iceberg. Esto tiene que ver con lo que he dicho, interno y externo. Que sepamos lo que hay debajo del iceberg es iceberg también, ¿no? A veces pensamos, por descarte, que había como dos mundos, la red cogitans, el pensamiento, y la red extensa, como un mundo mental y un mundo material. Vamos a cambiar iceberg por la piel y vamos a cambiar lo que el nivel del agua en la piel. Lo que hay debajo de la piel, los procesos internos, las conductas internas, y lo que hay por encima de la piel, lo visible, la conducta externa. Sin embargo, la piel es como el agua, uno está sumergido, otro está arriba, pero el iceberg es iceberg, lo externo y lo externo. La conducta es lo visible y lo invisible es conducta, la actividad es actividad. Una cosa es la topografía de la conducta, me refiero a la forma que tiene la conducta, no es lo mismo la conducta de pensar que la conducta de sentir, que la conducta de comerse un melón, que la conducta de... Es decir, la forma de la conducta puede variar, la forma, la topografía del terreno, no es lo mismo un terreno arcilloso que un terreno arenoso, que un terreno fangoso, pero es terreno. Bueno, calcular un verbo, dice ahí que las acciones mentales son acciones. Ya hemos hablado cómo se aprende a calcular. Por ejemplo, los franceses, decía Freixa, que Freixa es de ascendencia francesa, catalán, francés, que los franceses, por la cultura de los galos, igual que los mayas, yo eso no sabía, en vez de utilizar la base 10 del cálculo, utiliza Catreván, la base 20, porque utilizaba los pies y las manos. Sí, se enseñaba a los niños a calcular en base a los dedos de las manos y en base a los dedos de los pies. Entonces, en vez de ser sobre base 10, Catreván Catreván es 80, sobre base 20, utilizando los pies y las manos. Es decir, cómo los procesos mentales, que no es ningún crimen decir procesos mentales, ni para el conductista tampoco, son conductas que se aprenden y se van interiorizando, y una vez que está automatizada, pues parece que es otro mundo distinto a lo externo, que lo externo es lo que brota de lo interno, y aquí lo que estamos cuestionando es que lo externo sea una cosa y lo externo sea otra. Me refiero en cuanto a la función de la conducta. Pensar es distinto a sentir o a hacer, pero en cuanto a topografía, en cuanto a la forma. Normalmente casi todas las actividades empiezan a ser manipulativas, casi todas las actividades que después pasan a ser procesos mentales, conductas internas, conductas mentales, si queremos llamarlo así, suelen empezar por algo manipulativo externo, casi todo. Incluso la formación del yo, del concepto del yo, suele empezar también, esto sería muy largo de hablar, también con manipulaciones externas, a través de los otros. Es decir, nos configuramos con personas a través de los otros, no venimos ya configurados de fábrica, nos configuramos a través de las relaciones, porque hay un contexto social, hay un proceso de socialización y vamos aprendiendo
O sea, nos vamos relacionando y vamos, pues llamémoslo así, interiorizando determinadas cosas y al final esa parte, esa actividad que llamamos mental deriva de ese proceso de interiorización. Pues está Vygotsky, la teoría, vuelvo otra vez Vygotsky, o los rusos, Luria, toda esta gente que incluso utilizan también conceptos biologicistas, pero parten de cómo se adquiere el comportamiento y de cómo se adquiere el lenguaje. Incluso la teoría de la evolución tiene que ver también con lo manipulativo, ¿no? Si no recuerdo mal, cuando dio un compañero nuestro la teoría evolucionista, del ambiente habló ni papa, parece que todo era genes. También que fue un error también de bulto tremendo. Esa posición tan genética, los genes tan claro, pero también está el ambiente. Y sin ambiente, sin genes no hay papa, pero sin ambiente tampoco. El mentalismo trata de explicar lo visible por lo no visible. Es decir, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer porque tenemos una actividad mental, la que sea. Por ejemplo, si alguien mata animales, pues un sádico. Ahora veremos eso de la reificar. O si alguien delira es porque es un psicótico. Pero, ¿cómo se adquiere la psicosis? ¿O cómo se llega a la psicosis? ¿Cómo se llega a delirar? ¿Qué función tiene? ¿Qué fin tiene? ¿Eso para qué está ahí? ¿Por qué aparece eso? ¿No? ¿O qué papel tiene eso? Las teorías biologicistas, pues ya sabéis, discontinuidad biográfica, Courney, Kraepelin, en fin, todas esas teorías. El tema del mentalismo es que nos suele explicar cómo se genera la actividad interna. Por ejemplo, las teorías constructivistas te hablan de constructos y yo digo, vale, muy bien, ¿y esos constructos de dónde salen? Del autor de la teoría, ¿no? Pero en las personas, ¿de dónde sale el constructo? ¿Cómo se construye? ¿Cuál es la génesis de ese constructo? La génesis del constructo. O de la disonancia cognitiva, o me da igual, la teoría cognitiva que sea. O de los esquemas cognitivos. ¿Cuál es la génesis de ese constructo? No suelen explicarlo. La primera teoría de Ellis, yo que fui muy cognitivista, pues utilizaba lo que llamaba la historia personal, después desapareció. Nada más identificar creencias racionales y actuar sobre ellas. Suponiendo que las creencias racionales sean causa de otra cosa. Pero, ¿cómo se genera eso? Primero eso qué es, y después eso cómo se genera, eso de dónde sale. Bueno, ahí... Y si morimos porque somos mortales y las piedras caen por su peso, bueno, es que está puesto ahí lo del sargento este de, no sé si era la chaqueta metálica. Bueno, porque hay un chiste por ahí muy malo, que el sargento está instruyendo a los soldados sobre soldados de artillería, sobre la balística, y le está diciendo a los soldados que mira, cuando el cañón dispara, el proyectil sale impulsado y llega a un punto, y después ese punto, dice aquí el manual que tengo delante, que cae por la fuerza de la gravedad. Pero aquí entre nosotros yo creo que cae por su propio peso. Eso de la gravedad es un rollo, cae por su propio peso y bueno. En realidad este sargento del chiste no estaba del todo equivocado. Si nos vamos al tema de la física, sigo hablando de conducta, aunque paso al tema de la física. Cualquier objeto material, desde la física, tiene tres propiedades: la masa, el peso y el volumen. Sin embargo, el peso y la masa de un objeto no varía aquí ni en la Luna, ni en Júpiter. Hombre, a no ser que se queme, se destruya, pero me refiero, mientras se conserve y no se destruya, o por el caso del cambio de la energía, la masa y el volumen no suele variar. Sin embargo, el peso varía.
dependiendo de la fuerza de la gravedad. No es lo mismo en la Tierra, incluso en un punto de la Tierra, en una montaña, en otro punto de la Tierra o en otro planeta. Esto viene a cuento de dónde viene la conducta, en general. Es decir, el peso es una cualidad relacional. Está en función de dónde se sitúa la materia. En qué lugar se sitúa la materia. La conducta también es una propiedad relacional. No viene ni del ambiente ni del organismo. Es una propiedad relacional. ¿Entre qué? Entre el ambiente y el sujeto, si queréis, entre el sujeto y el objeto. Es una propiedad relacional. No es una propiedad del cerebro, no es una propiedad de las manos, no es una propiedad del estómago, no es una propiedad de la educación ambiental, no es una propiedad de los padres, es una propiedad relacional del sujeto total con su ambiente. Igual que el fuego, si digo igual en la metáfora, no igual. Si cogemos una cerilla y la rascamos con la cajeta, pues si no está mojado y tal, y la cajeta está bien, pues se prende fuego. El fuego no es algo que brote de la cerilla, que brota de la cerilla, porque ya estaba en la cerilla, igual que el brote psicótico, brota de dentro, brota de la cerilla o brota de la cajeta. El fuego es una propiedad relacional, como el peso. Y las propiedades relacionales implican la relación de varias cosas. Pues la conducta también es una propiedad relacional de los seres vivos, no está ni deriva del organismo o sujeto ni del ambiente. Es una propiedad relacional que se da entre el sujeto pues ya está constituido el organismo como sujeto, y el ambiente. Es decir, el conductismo en realidad, si lo queremos definir mejor, sería interconductismo, porque es una propiedad relacional. Sin embargo, no basta con que yo cuente que los verbos son conducta, por eso lo dirá Juan José, lo dirá esta gente, pues bueno, pues ya está, pues lo dirá y punto pelota, ¿no? Pero nosotros solemos reificar, pues cambiamos los verbos por nombre. Hablamos del pensamiento, de la psicosis, del amor, de la memoria. Bien, sin embargo, no hay una memoria, como si hubiera un lugar ahí de la memoria, como un sitio donde ir. Vamos a la memoria, vamos a la memoria. Vamos a ir a la discoteca de tal. Pues sí, hay un sitio donde ir a la discoteca de tal, pero no hay un sitio para ir al pensamiento o al razonamiento. Lo que hay es, mientras estamos viviendo, que estamos haciendo cosas. No estamos parados, pero que estamos en activo hasta que nos morimos. Y podemos estar pensando, podemos estar haciendo cosas, pero no hay un lugar, hay una actividad continua. No hay lugar, la memoria, el pensamiento, son reificaciones, pero estas reificaciones son más peligrosas que una caja bomba. Tienen mucha implicación. Porque además solemos convertir los nombres en causa de la conducta. Hace eso porque tiene esquizofrenia, es un sádico, tiene un trastorno de personalidad fulanito, y esas son las causas de su comportamiento, ¿no? Eso lo solemos hacer aquí, nos reunimos ahora después, comentamos los casos, solemos comentar aspectos ambientales, ¿no? También todo esto, la situación familiar, tal y cual, pero la aplicación number one es que la persona actúa así porque tiene tal, lo que sea, trastorno de tal, un no sé cuánto. Vale, en realidad no estamos aplicando nada, simplemente estamos usando los nombres para clasificar, porque por ejemplo en medicina, si, bueno, lo veremos ahora también a continuación, el ejemplo que veremos de la tuberculosis, el bacilo de Koch, creo que es la causa, ¿no? Por eso los médicos lo conocen, se puede aislar, ¿no?
Pero ¿cómo aislamos el nombre de la conducta? ¿Se puede aislar el sadismo como el bacilo de Koch? Pues claro, cuando se aplica el modelo anatomopatológico, que es donde deriva gran parte de la psiquiatría biologicista, que es el modelo de referencia biologicista para explicar los trastornos de conducta, se parte de un modelo médico y se esfuerza tanto que esos psiquiatras biologicistas, bueno, todos los psiquiatras son biologicistas, evidentemente, empiezan a tirar como el chicle de eso y empiezan a decir que la enfermedad bueno, hablan de enfermedad mental, luego ahí tienen algunas causas médicas, orgánicas, aunque sea inglés inventado, porque todo es hipótesis bioquímica, no sé cuánto y tal y cual, pero todo hipótesis, porque todavía el grial del marcador biológico todavía están buscando, no se ha encontrado por ningún lado, y llevan ya 100 años buscando el marcador. Los únicos marcadores que sepamos son Cristiano Ronaldo y Messi y algunos más, pero pocos marcadores se han encontrado más de eso. Los otros son hipótesis, hipótesis. Lo cual no quiere decir que los psicofármacos no alteren la conducta, no estoy diciendo eso. Igual que la aspirina modifica el dolor de cabeza, etcétera. En fin, otra metáfora. El troglodita. Vamos a imaginar un troglodita para explicar esto de la reificación de los nombres. Que Freixa, el autor del artículo, le ha puesto Ur. Pues bueno, pues este hombre pues se dedica a abastecer a su familia de alimentos. Bueno, su mujer también hace otras funciones, pero él se dedica a esto. Y esta mañana sale de su cueva y se encuentra por primera vez con que en el suelo hay una capa fina, transparente. Está helado. Y es la primera vez que ve esto, pues el hombre se dispone a cazar. Él nota la frialdad en los pies, pero no conoce esa experiencia, y este hombre pues emprende su acción de ir a cazar su pieza, pero tiene la mala fortuna que, como los coches, pues resbala y se parte una pierna. Se parte una pierna y su familia, pues de carne fresca, pues está un tiempo sin poder abastecerse de carne fresca. Tienen que tirar pues de fruta y de otra historia, ¿no? Tiene esa experiencia. Vale. Cuando Ur se recupera y se vuelve a encontrar con la misma experiencia, ya tiene detrás un aprendizaje, ya tiene detrás lo que le pasó anteriormente. Entonces él le explica a su mujer, le explica a su hijo, o a su amigo, que cuando se encuentra con ese fenómeno, pues tiene que hacer una serie de acciones, pero en vez de desglosar todo el fenómeno, decir, bueno, pues mira, hay que poner la pierna así, para no caerse, en fin, toda esa historia, pues le pone a todo ese repertorio, a toda esa concatenación de acciones, le llama prudencia. Ser prudente. Prudencia, le llama prudencia. Le pone nombre, a todas esas conductas le pone el nombre de prudencia. O de tener una actitud prudente. Después otro día se encuentra, para pasar un desfiladero, se encuentra como en la película con un árbol caído que pasa de un lado a otro, y él ve que el árbol se mueve y ve que hay cierta equivalencia, cierta semejanza entre la inestabilidad que le produce su movimiento de su cuerpo y la que le produce en el hielo. Con esto estoy introduciendo algunos conceptos de modificación de conducta, de equivalencias funcionales, canalización y tal. Bueno, el hecho es que él ahí empieza a actuar también, no igual que en el hielo, pero con movimientos más pausados y tal y cual, y bueno, pues generaliza el aprendizaje del hielo al del tronco y se comporta de manera prudente. Otro día, pues tiene que pedir sal a algún vecino para condimentar la comida. Y como Ur es un troglodita muy bruto, que habla, que pide las cosas directamente y sabe que el vecino también es muy bruto, pues él empieza a observar que si le pide las cosas de manera bruta, pues probablemente se tambalee, se mueva
relación y no consiga que le deje la sal. Entonces aplica ahí también pues, el aprendizaje de la prudencia. Vale. Es decir, podemos tener una experiencia y gracias a la capacidad del organismo, si hay una capacidad del organismo, podemos generalizarla a otros aspectos y podemos aplicar determinado aprendizaje a nuevas situaciones. Es decir, eso que llamamos a veces también creatividad y tal y cual. Y, sin embargo, imaginaros que llegara un observador externo que no conoce la historia de Ur, ni la historia de la experiencia de Ur, y ve a Ur atravesando los troncos de esa manera, en el hielo de esa manera, y comportándose con el vecino de esa manera. Pues aplicaría pues, que Ur es un hombre prudente y que por lo tanto su conducta deriva de la prudencia. Sin embargo, como puñeta se generó la prudencia. Falta toda la biografía de Ur, toda la historia de aprendizaje de Ur y todo el contexto que se ha encontrado Ur. A nosotros nos pasa igual. Nos encontramos con una persona delirando, alucinando, lo que sea, y nos falta todo el contexto biográfico de esa persona y todo el contexto que vive esa persona, y aplicamos la etiqueta. Creemos que la etiqueta explica. La etiqueta no explica nada. La etiqueta en todo caso sería el resultado de otra cosa, de la experiencia, del bagaje, de la biografía, de los genes también, claro, de muchas cosas, pero es el resultado. Explicar en base a etiquetas no explicamos ni papa, desde este punto de vista. Igual podríamos ver si un asesino en serie, pues en fin, pues tal y cual. Bueno, si analizamos la conducta de Ur, ¿cuál es la función de ser prudente? Conseguir alimento para su familia, ¿no? Atravesar el tronco, cazar, tal. Que si esta conducta tiene una función. Que no sepamos la función de una conducta, que no sepamos la finalidad de una conducta, no quiere decir que no la tenga, sino que no la sabemos, porque no conocemos aspectos biográficos de esa persona ni su contexto. Solamente recibimos en el despacho a una persona que nos está contando cosas media hora y con el artefacto informático. Y vamos clasificando. Y podemos cometer errores categoriales, como el principio, planeta, pues Sol, Luna, estrella y tal. Pero nos falta todo el contexto biográfico, nos falta la situación que tiene la persona, y tenemos media hora y clasificamos. Y además atribuimos a un defecto de la cabeza, porque nosotros habitualmente entendemos que los problemas psicológicos son defectos de la cabeza, o un defecto del procesamiento del esquema cognitivo o del conflicto intrapsíquico, o es un defecto de alguna anomalía bioquímica o biológica. Al fin y al cabo, un defecto de la cabeza. Pero ¿de dónde narices, suponiendo que sea defecto de la cabeza, se genera el defecto de la cabeza? Ni puñetera idea. Después está la hipótesis, que si bioquímica, que si conflicto de niños, que si patatín, que si patatán. Bueno, esto es muy habitual que atribuyamos, incluso los teóricos de la disonancia cognitiva, esto sí me gusta de ellos, cuando explican el tema de la culpabilidad en el tema jurídico. Cuando a alguien se le acusa de algo, suele tratar de defenderse su abogado, pues argumentándose factores atenuantes circunstanciales, que estaba bebido, que discutió, que no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, cuando estamos cabreados con alguien, o cuando estamos enfadados con alguien, pensamos que es un gilipollas, que no sé qué, si volvemos a la reificación. Es decir, para defendernos solemos excusarnos y utilizar historias y biografías o circunstancias, puede ser verdad o no, y para atacar solemos atribuir factores internos. Lo que se está planteando es que la conducta es una interacción continua. Bueno, aquí dice que se suele hacer en salud mental cuando alguien presenta conducta extraña, pongamos de alucinar o delirar. Hay una serie de modelos que plantean que esto es algo extraño,
a lo mejor me equivoco en alguno de los autores, puede ser Evelyn Schneider, que hay una ruptura biográfica y que